Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Acá estamos, miércoles 8 de septiembre. Es el último programa antes de las elecciones PASO que se van a llevar adelante el domingo que viene. Hoy vamos a tratar de que tengan algunas otras voces para que puedan ver que se puede votar a otra gente, que no está impuesta por los grandes medios de comunicación o que son menos conocidos. Bueno, quiero agradecer a la gente de FM La Tribu, a Dayana, a Leandro, a Gustavo, a May, a Soledad, a todos que hacen que este programa pueda escucharse en la radio, y por supuesto acá a Camilo, que después en el último bloque, como siempre, vamos a tener una charla con él para que nos cuente un poco cómo está la cosa del coronavirus, que sigue estando, porque aparte está todo un poco más normal, pero solamente eso, solamente un poco más normal. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque uno, si recorre algunas partes de la ciudad de Buenos Aires, se da cuenta que la normalidad todavía no llegó. No solo porque todavía hay muchos trabajadores del Estado que no están yendo a trabajar, aunque a partir del 1 de septiembre el Estado Nacional había dicho que todos tienen que volver a trabajar. No está ocurriendo, se está haciendo en tandas y los gremios primero se opusieron, después empiezan a ir los trabajadores, pero todavía no está normalizado. Tampoco está normalizado en el gobierno de la ciudad, que también hay muchos trabajadores que están en sus casas haciendo desde ahí el trabajo que tienen que hacer. Así que la situación, digamos, que no es totalmente normal. Es normal si vos querés salir a la calle, si querés viajar, pero lo que uno ve en la calle, el movimiento que uno ve, y todavía no es el que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Bueno, antes que se me vayan, hay algunas cositas que de último momento que ocurrieron hace un par de días, pero que recién trascienden, que no queremos dejar de que ustedes las conozcan, como una cosa que pasó en la ciudad, que a decir verdad tuvo muy poca repercusión en los medios, pero bueno, algunos algo de eso dijimos. Hablo de la toma que hubo en Barracas hasta este día lunes, hasta el lunes 6 de septiembre. Hubo una ocupación de terrenos pegados a la villa 21 y 24, y se temía, porque el juez Rafecas había ordenado un desalojo, se temía que pudiera existir algún problema. Hubo denuncias de algunos vecinos por la actitud que tenía la policía que estaba alrededor del predio. Hablo de la policía de la ciudad, pero fundamentalmente de la policía federal, ya que
El predio que estaba tomado pertenecía a Ferrosur, es decir, que pertenece a Ferrocarriles. Y bueno, yo la noticia que tengo que el lunes, se firmó un acta y para lograr el desalojo. Se firmó entre los delegados de la ocupación, el propio juez Rafecas y otros miembros del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. ¿Por qué el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad? Bueno, porque los terrenos ocupados son del ferrocarril, pero a su vez el reclamo tiene que ver con la falta de viviendas de la ciudad, así que también ahí estuvo presente el Instituto de la Vivienda. ¿Qué se firmó? Y bueno, en principio que 135 familias van a tener un subsidio. Y eso fue firmado por el instituto, la gente que representaba al Instituto de la Vivienda y la gente que representaba al Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, hay un tema, ¿no? Ahí reclamaban vivienda digna. La gente se va con un subsidio. Yo sé que la mayoría de la gente necesita ese subsidio para pagar alguna habitación, algo en algún lugar. El tema es que eso tiene poca duración, y es decir, que no resuelve de todo el tema. Pero a su vez, también hay alguno que se engancha en el subsidio que no tenía que ver con la necesidad, ¿no? Fue en los movimientos sociales, inclusive en los propios partidos políticos que a veces apoyan esta toma, si bien las apoyaron, no había representantes de ellos en ninguna negociación. Fue una cosa más hecha por autoconvocados. Así que bueno, una solución de un tema que en realidad es un tema que nos preocupa a la mayoría de los porteños y a la mayoría de los argentinos, que hoy es el tema de la vivienda. Y no solamente preocupa para la gente, como en este caso, gente que alquilaba una pieza, inclusive en las propias villas alquilaban y que no lo pueden pagar, sino que preocupa también a la gente clase media, media baja, que también con salarios con salarios normales, inclusive altos, no tienen acceso a la vivienda y tienen acceso a alquileres que realmente hoy están muy, pero muy caros. Bueno, uno de los problemas de cómo estamos llegando a estas elecciones, ¿no? Con problemas de vivienda, porque yo digo, póngale que alguien decida comprar una vivienda. No se puede comprar dólares. Y la gente que quiere, hablo para la clase media, que quiere una vivienda, tiene que comprarla en dólares. Y pónganle que ahorrando entre dos familias durante 20, 30 años decidieran comprar una vivienda. Tienen que comprar dólares y se los venden a 182 pesos. Lo cual quiere decir que cualquier vivienda hoy sale una fortuna. Así que ahí tenemos un problema que me hubiera gustado que se hubiera debatido en las elecciones, ¿no? Es decir, sobre todo cuando uno elige legisladores para la ciudad, cuando uno elige diputados nacionales, ¿no? Que realmente estén preocupados por eso, por ver cómo se les resuelve el tema de la vivienda a la gente, que es un derecho constitucional, por si no lo saben, la vivienda. Como también llegamos a unas elecciones en donde la pobreza en la ciudad de Buenos Aires está en la última medición en el 27%, es histórico, nunca hubo tanta pobreza en la ciudad de Buenos Aires. Claro, ustedes me podrán decir, y bueno, pero en la provincia está la pobreza entre el 60 y el 70 según las zonas del conurbano, como La Matanza. Bueno, claro, es así. Si uno lo compara, está un poco mejor acá. Pero en la ciudad más rica, en esta ciudad, tener un 27% de pobreza es una barbaridad, ¿no?
esos números. También tenemos mucha precarización laboral en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Se aumentó muchísimo en el último tiempo la precarización laboral, y aumentó mucho el empleo no registrado. Mucho empleo precario y mucho empleo no registrado. El empleo no registrado ya está en el 50%. Ha venido subiendo, sobre todo, y aparte, porque la pandemia también hizo que mucha gente se quedara sin trabajo, y ahora hay cantidad de gente que está haciendo alguna changa, alguna cosa, y no está registrada. Así que bueno, tenemos todos estos problemas. Tenemos también el problema de la inflación, una inflación que da del 51,8% interanual y que no va a bajar. Recuerden ustedes, habían el gobierno, entre todas las cosas que uno, bueno, ya cuando le hablan del gobierno, cuando hacen presupuestos o cuando dicen cosas, uno dice eso no se va a cumplir, y siempre pasa eso, no se cumple. Recordemos que el gobierno, con Martín Guzmán a la cabeza del Ministerio de Economía, había dicho que la inflación iba a ser del 29% anual, cosa que ya superamos, y todos sabemos que no va a bajar del 45% o el 50% como estaría ahora, ¿no? Así que estamos en una situación crítica en donde hubo un terrible ajuste, en donde lo único que se habla de esto es una discusión. El ajuste es por culpa tuya, le dicen los peronistas al macrismo, y el macrismo le dice no, es culpa tuya. Bueno, la realidad que es culpa de todos, inclusive todos tienen culpa, algunos tienen más que otros. Este gobierno que gobierna ahora, el mismo gobierno había gobernado 12 años, es decir que tenemos 14 años y Macri gobernó 4. Bueno, todos los dos gobiernos fueron un desastre. La pena es que, y uno lo ve y lo va a ver con el resultado de las PASO, que es evidente que la gente no quiere cosas nuevas, o directamente por ahí quiere cosas nuevas, pero es tal desastre la clase política en general, con las excepciones del caso, que por ahí votan por cualquier cosa, votan en contra de tal porque no les gusta, y el otro vota a favor de tal, porque al no haber propuestas es lógico que todos los que votamos, nosotros, la gente, el pueblo, no sepamos cómo poner el voto. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Antes que vayamos a la tanda y ya empecemos a hacer algunas notas que tenemos planificadas, les quiero decir que el día de ayer se reabrieron las 10 estaciones de subte que faltaban, así que ya el subte funciona completamente, Al que quiera tomar el subte, funciona completamente. De paso les quiero comentar que ayer no funcionó durante 2 horas, de 9 a 11 de la mañana, el premetro, porque el sindicato de los metrodelegados que hicieron este paro para alertar por el profundo deterioro que se verifica en esa línea de transporte. Esto es lo que decían los metrodelegados, que entre paréntesis en las listas del Frente de Todos el otro día vi que es candidato el Beto Pianelli, del secretario general del gremio, de la asociación gremial del subte y del premetro. Bueno, pero no están en cargos expectantes, pero evidentemente participan, quizá acomodándose para que en otro momento puedan estar en algunos cargos más con más posibilidades de entrar. Recordemos que hay un grupo entre los cuales está la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, el Premetro,
el sindicato, los trabajadores de este sindicato de Metro Delegado, más la gente de ATE de la capital y algunos otros que están querían poner de candidato a alguno más expectante. Del que se hablaba era Eduardo López, el secretario adjunto de UTE, pero que bueno, al final eso no se dio porque no hay muchos cargos para repartir y pusieron a Beto Pianelli, pero sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de entrar y de ser diputado. Así que bueno, otra de las cosas que pasaron es, hubo movilizaciones, muchísimas movilizaciones hubo entre el lunes y martes de esta semana y la semana pasada, acá en la provincia, en todos lados. En la provincia esta vez el Polo Obrero se movilizó a la Intendencia de La Matanza. Ahí hay un tema con la Intendencia de La Matanza, que la ayuda para los comedores, que era lo que reclamaban, en general le dan ayuda solamente a los comedores que maneja la gente que está vinculada al Frente de Todos, al resto no se las da. Inclusive en algún momento se peleaban entre ellos, ¿no? Porque la gente de la corriente clasista y combativa, que también está en el Frente de Todos, les hacían movilizaciones porque no le atendían a los comedores de ellos. Bueno, así que hubo ahí movilizaciones, hubo paros y cortes en el microcentro por los sindicatos de trabajadores de seguridad, porque dicen que hay empresas que evidentemente pagan salarios que son de más que de hambre, y bueno, y los sindicatos se movilizaron por eso. Se movilizaron también los trabajadores de la TAM, de la empresa esta de aviación. Acá hay un tema que firmaron un acta, pero el acta era que se les iba a seguir pagando a los trabajadores los salarios caídos. Pero parece que de eso lo avaló el Ministerio de Trabajo y el gobierno. Entonces lo que piden ahora los trabajadores es que los salarios caídos que no está pagando la empresa, que los pague el Estado. Así que bueno, y puedo seguir hablando porque movilizaciones de todo hay todos los días, pero queríamos darles más o menos un panorama de algunas cosas que están pasando. Nosotros, después de la tanda, vamos a charlar con Marcelo Ramal y Federico Vinocour. Con Marcelo Ramal, que es precandidato a diputado por Política Obrera, y después con Vinocour, que es precandidato también a diputado nacional como Marcelo Ramal, pero en este caso es del MAS, Vinocour. Así que bueno, con esto nosotros cerraríamos todo lo que le venimos trayendo a ustedes, todo lo que le venimos trayendo, es decir, le trajimos gente del FIT Unidad, de los dos que van, de Autodeterminación y Libertad, del Acuerdo Verde Social, del Libre del Sur, Alternativa Ciudadana. Bueno, ahora con Política Obrera y con el MAS vamos a completar un panorama de algunos que muchos ni saben que participan. No así en el Frente de Izquierda, que realmente tiene mucha publicidad. Hay que decir la verdad, el Frente de Izquierda tiene mucha publicidad, pero más o menos a la altura del Frente de Todo y de Vamos Juntos, pero después hay cantidad. Calculen ustedes que son 17 las listas que se presentan, ¿no? Y hay cantidad que no tienen
visualización. Pero ustedes sépanlo, son 17 para que busquen boleta. Hay de todo, hay hasta gente de ultraderecha como el Frente Patriota con Héctor Daniel Jaime, que es el compañero de Biondini a la cabeza, como pueden ir por alternativa del peronismo como el Partido Federal con Julio Bárbaro a la cabeza, o el Partido Autonomista con Eduardo Aguad. Bueno, tienen una cantidad de cosas como para elegir. Más allá de que es evidente que en estos días todos los medios, nosotros inclusive le hemos dado mucha importancia al tema de las elecciones, ¿no? Creo que también ustedes sabrán que este es un programa que difunde muchos conflictos y muchas cosas que ocurren fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero también en todo el país. Y no queríamos dejar de que ustedes escucharan qué pasó con integrantes de una empresa recuperada en Neuquén, que el lunes hicieron un maquinazo frente a la Casa de Gobierno de Neuquén para reclamar al gobierno de Omar Gutiérrez que cumpla con lo que habían acordado hace 4 años atrás, en el año 2017, es decir, que el gobierno les conseguía algún tipo de trabajo a esta empresa recuperada, que no lo dije, pero que es textil. Vamos a escuchar a Marina Catilao, que es una trabajadora y referente de la empresa, y a Natalia Omazábal, que ahí frente a la Casa de Gobierno explicaban qué exigían. Sí, en el día de la fecha, las trabajadoras textiles hemos decidido en nuestra asamblea hacer este maquinazo aquí en las puertas de Casa de Gobierno ante el incumplimiento por parte del gobierno del MPN al acuerdo que firmáramos allá por el 2017, acuerdo que firmara el mismísimo gobernador Gutiérrez y que durante estos años no se ha cumplido totalmente. Se han hecho compras mínimas a la gestión obrera y entendemos que lo que pretende este gobierno es ahogar financieramente la fábrica y no se lo vamos a permitir. De esto depende el plato de comida de nuestros hijos todos los días. Somos en la mayoría mujeres jefas de familia y vamos a resistir y vamos a defender la fábrica. Mientras que los empresarios durante este tiempo de pandemia han cerrado fábricas, han despedido, han dejado miles de familias en la calle, esta gestión obrera, como tantas otras, han sostenido con su propio esfuerzo y con trabajo de mujeres, la posibilidad de seguir subsistiendo durante este tiempo de pandemia. Reconvirtieron la producción durante el año 2020, aportando al sistema público provincial de salud, al sistema de las obras sociales y privado también, mostrando que además esta fábrica cumple un rol social. Entendemos entonces que el gobierno no puede desconocer lo que firmó en el año 2017, que tiene que regularizar la situación de los programas con los que hoy se conforman los salarios de esta gestión obrera y, por supuesto, tiene que dar un cumplimiento cabal al acuerdo. Ese acuerdo implicaba que las trabajadoras de esta fábrica serían proveedoras privilegiadas del gobierno provincial. Eso no ha ocurrido, han habido un par de compras esporádicas, mientras sí se siguen privilegiando a los empresarios amigos. Bueno, esto se tiene que terminar y esperamos ser recibidas en el día de hoy por autoridades del gobierno provincial. Para cerrar esto, porque ellas ahí en la nota dicen que esperaban una reunión, bueno, lograron realizar una reunión los atendió el subsecretario de gobierno y también los atendió un Marcelo Rojas del Ministerio de Seguridad, y quedaron que iban a tener otras reuniones, que la primera se iba a hacer el 30 de este mes, para ver cómo se puede hacer que esta empresa pueda seguir funcionando, porque evidentemente si siguen las cosas que son textiles dándosela el Estado a las grandes empresas, y ahí no se solucionan los problemas que tienen estos trabajadores, estas trabajadoras de esta empresa recuperada, ¿no? Hay gente
que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien por acá. ¿Bien? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a los números, ¿eh? Dale. Bueno, te propongo antes escuchar un minutito y pico a Fernán Quirós, que dice algo que me parece que es importante sobre cuánta gente va a tener la doble dosis ahora en septiembre de vacunas, ¿eh? ¿Escuchamos? Dale. Venimos vacunando 1% por día, a un ritmo muy alto. Si seguimos con la provisión de vacunas, a lo largo de septiembre vamos a alcanzar probablemente el 70% de los porteños, es un número muy significativo. La inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, es un concepto que en esta enfermedad aún está en debate, en el sentido de que, como es un virus que tiene altas tasas de mutación, va cambiando permanentemente su contagiosidad, su nivel de escape a la inmunidad adquirida, ya sea por las vacunas o por la enfermedad, de modo que en general tendemos a no hablar de él en esta enfermedad en particular. Pero sí, como bien decís vos, las experiencias internacionales con esta variante Delta, con esta situación que tenemos hoy en el mundo, muestran que cuando los países, las ciudades alcanzan el 70% de los ciudadanos con doble dosis, la transmisión comunitaria del virus baja críticamente y por supuesto que desde ya y desde antes de alcanzar el 70%, la cantidad de enfermos que llegan a terapia intensiva es infinitamente menor. Así que siempre decimos, hay un primer hito que es el 50% de la población vacunada completa. Eso en las experiencias internacionales disminuye significativamente la internación en terapia intensiva y la mortalidad, pero por supuesto que permite o todavía no puede evitar la circulación comunitaria y el aumento de casos, pero cuando uno llega al 70% en general, además de evitar la internación grave y mortal, suele evitar también o disminuir críticamente la circulación viral, con lo cual las curvas suelen descender. Así que estamos buscando esos dos objetivos, uno primero que probablemente lo vamos a lograr en los primeros días de la semana que viene, y uno segundo que trabajaremos intensamente junto con el Gobierno Nacional en lograr alcanzarlo a lo largo del mes de septiembre. Ahí está, Quirós decía que en septiembre el 70% doble dosis. ¿Cumplirá? Porque no llegó a fines de agosto con el 50%, ¿no? No, a fines de agosto no, pero le tomó la primera semanita de septiembre llegar al 50%. Entonces unos días. Sí. Se lo damos por cumplido. Claro. Se estiró unos días. Bueno, esperemos que sea esto lo del 70%. Bueno, vamos con los números. Sí, ya que arrancamos con la vacunación, vamos por ese lado para poner un poco en claro estos números que dice Quirós, ¿no? En qué camino estamos. En lo que respecta a primeras dosis, se dieron en la ciudad de Buenos Aires 2.216.612. Y en lo que respecta a segundas dosis, 1.567.041. Poblacionalmente se ve reflejado de la siguiente manera: un 72,07% de los habitantes de la ciudad recibimos al menos una dosis y un 50,95% ambas dosis. Este es el número que decíamos recién, ahora que estamos en 8 de septiembre. Hace 2 días se llegó a este 50%, ¿no? Este lunes. Esperemos que se llegue al 70%. En el último mes, más o menos, fue de un 12% el aumento de segundas dosis. Fue el aumento más alto que hubo, en un mes, digamos, como de tiempo determinado. Pero a la vez tendría que avanzar muchísimo más, se tendría que acelerar bastante para que aumente en este mes, en septiembre, que aparte septiembre suele irse rápido y ya se nos fue una semana, un 20%, no es un 8% más, son
aproximadamente, si estamos hablando 1.500.000, y se tendrían que estar dando unas más o menos 200.000, 150.000 primeras dosis, segundas dosis, perdón. No, y se van a dar y también más. Que acordate que en estos días vinieron más de 7 millones de dosis, así que a la ciudad le corresponden casi 500.000. Claro, Si se las entregan en tiempo y forma, porque también dice con el gobierno nacional, como dependiendo Claro, de que exactamente. se entregan en tiempo y forma, se dan. Y esperemos que se dé en todo el país, ¿no? Eso también. claro. Ya que estamos, números nacionales, 28.431.871 primeras dosis se dieron y 16.745.593 segundas dosis, lo cual significa que un 62,65% de la población tenemos al menos una dosis y un 36,9% ambas dosis. Insisto, en estos números de segundas dosis estábamos hace más de un mes, estábamos en julio, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y recordamos siempre, ¿por qué mencionamos esto? Porque a cada provincia se le dio, a cada jurisdicción se le dio por población. No por cantidad de adultos mayores, no por cantidad de personas con factores de riesgo, sino por población. Entonces no hay excusa para no vacunar, digamos, en todo el país a un mismo ritmo. A nivel nacional, 36,9% con 2 dosis. En la ciudad de Buenos Aires, 50,95% con 2 dosis. Casi 15 puntos de diferencia. Es muchísimo. Bueno, ¿cómo andamos en el resto? En casos, ¿cómo estamos? En lo que respecta a casos, venimos de la semana pasada, del promedio semanal, promedio diario durante los últimos 7 días, mejor dicho, veníamos de 320 casos diarios. Ese promedio bajó a 275 casos diarios. Sosteniendo todavía, hace ya muchísimas semanas, que cada día hay muchos más, inclusive hay días que lo duplican o hasta triplican el número, hay muchos más recuperados que nuevos casos de COVID, lo que implica que cada vez hay menos casos activos, ¿no? Esto también acelera estas etapas que se anunciaron hace un mes más o menos, creo que allá por fines de julio, mes y medio más o menos, estas etapas de ir, por ejemplo, no sé, abriendo estaciones de subte, subiendo aforos en transporte público, aumentando la capacidad de gente que puede viajar en el transporte público, así como también, no sé, en bares, en restaurantes, que se reactiven distintas actividades, público en estadios y demás. Bueno, esto depende también muchísimo de la cantidad de casos activos que hay. Sin ir más lejos, mañana va a haber un partido de fútbol con público. Y esto se debe a que que se están avanzando en estas etapas y hay cada vez menos casos activos, no solamente en la ciudad, sino en el país. Mañana jueves, ¿quién juega? La selección. Ah, me había olvidado. Bueno. La selección, sí. Se vendieron, no sé cuántas entradas se vendieron, creo que alrededor de 20.000 son, porque decían que era un 30%, así que supongo que es más o menos eso, ¿no? Después veremos cómo se dan. Seguramente no va a haber ningún problema. Hay lugares, vimos lugares en el mundo que actividades deportivas, recitales y demás, todo lo que es al aire libre ya tienen aforo, o ni siquiera tienen aforo, tienen capacidad al 100% y vemos que no llevó problemas a estos lugares, ¿no? Pero bueno, volvemos un poquito en lo que respecta a los casos. 275 casos diarios es el promedio de los últimos 7 días. Una baja bastante importante también. Como venimos diciendo, de todas maneras las bajas ya no son tan grandes como antes, pero sí son sostenidas, ¿no? De semana a semana. En lo que respecta a fallecidos, veníamos de un promedio entre 6 y 7. Ahora se estacionó en 6. Tenemos aproximadamente 6 fallecidos por día. Un número muy bajo. Tanto tiempo este número de fallecidos tan bajo debido a COVID o con COVID no se había dado desde que empezó la pandemia. Así que dentro de todo, más allá de que hay vidas de por medio y que ojalá pronto este número sea nulo, sea un 0, de todas maneras es el número más bajo que tuvimos en todo este año y medio.
Así que es un avance, podríamos decir. Y en lo que respecta a camas de terapia intensiva, en el sistema público hay 68 camas ocupadas, lo cual implica un 11,3% de la ocupación. 68 camas ocupadas con COVID, con pacientes que tienen coronavirus. También el número más bajo, seguimos en ese camino. Y en lo que respecta al sistema privado, a las camas de terapia intensiva del sistema privado, 254 camas ocupadas sobre 1222, lo cual significa un 20,7%. También el número más bajo, sin ir más lejos, la semana pasada estábamos en un 29%, 29,5% de ocupación en estas camas, y en el sistema público estábamos en un 14%, así que siguen sostenidas las bajas en ocupación de terapia intensiva. Lo que sigue bajando también y muchísimo es la positividad, que está en un promedio de 2,8, una locura absoluta. Son muy pocos ya los casos positivos que hay en relación a la cantidad de test que se hacen, inclusive teniendo en cuenta que estos últimos 7 días el promedio fue de 18.500 test diarios, cuando veníamos hablando de 22 o 20.000 test diarios. Bajó la cantidad de test realizados, no bajó mucho, está dentro de un promedio que siempre marcamos entre 17 o 18.000 y 22.000, 23.000. Pero más allá de que bajó, también bajó la positividad y bajaron los casos. Así que es una buena noticia, ojalá se mantenga y que esté siempre disponible y que sea también accesible poder realizarse un hisopado de manera gratuita y rápida, ¿no? Porque el sistema, la verdad que hay que decirlo, todos los que pasamos por el sistema Detectar en algún momento durante este año y medio o durante este último año, desde que se empezaron a intensificar los test en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que es un sistema muy ordenado y está muy bueno tener un sistema también gratuito para para aquellos que no tienen tal vez los recursos, teniendo en cuenta que hay prepagas que te cobran el hisopado y gente que conozco que necesitaban un hisopado rápido y le han cobrado fortunas, le han cobrado muchísimo dinero. Pero bueno, ese es otro tema. En total se hicieron desde que comenzó la pandemia 5.636.642 test en la ciudad de Buenos Aires. Es casi un cuarto de los test que se hicieron en aproximadamente un 20% o 22% de los test que se hicieron en todo el país desde que arrancó la pandemia. Así todo, de todas maneras, a nivel país se intensificaron también un poco los testeos, pero muy lejos del promedio de test que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Esos son todos los datos en lo que respecta a COVID. Entonces, si no quedó claro alguno, nos avisan. Claro. Entonces, confiamos que la Delta no va a estar, pues bueno, ya está. Sí. ¿Qué sería? Delta. La cepa. La cepa Delta. La cepa Delta. Sí. Va a estar, pero bueno, si en fin de septiembre está el 70% con la doble dosis acá en la ciudad de Buenos Aires, es inmunidad de rebaño, así que ahí zafaríamos. Sí, por ahí aumentan los casos, pero digamos, teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje de la población vacunada, puede que haya cierta circulación del virus, pero va a ser menor y no se va a ver reflejada. Esto por experiencia también internacional, por los estudios que se ven en todo el mundo, no se va a ver reflejado en lo importante que son camas de terapia intensiva y en fallecidos. Eso es lo principal. Después el virus necesariamente va a circular, porque circuló en todo el mundo. Ahora, lo importante es que no traiga, no traiga consecuencias graves en la población, que no traiga, la enfermedad de manera grave. Así todo, preparémonos, porque si no pega la Delta, ya van a empezar a hablar de la cepa, no sé cuál sigue en el alfabeto griego, la Epsilon o la Gamma o lo que sea. Van a empezar a hablar de muchas cepas más, porque va a seguir habiendo más y siempre va a haber alguna, y siempre, o mejor dicho, siempre la nueva va a ser la peor. Siempre la nueva va a ser la peor y de alguna manera se va a tratar de, no sé,
tenernos ahí un poquito por ahí a raya, para decirlo Sí, de alguna manera. a mí me preocupa que dentro de esto, que es casi la normalidad, la gente no está yendo a los médicos como iba antes de la pandemia. Sí. El PAMI está atendiendo muy diferente Sí, a como atendía antes de la pandemia, y que esto significa menos contacto con el paciente, y bueno, este tipo de cosas me preocupa, porque cuando se termine todo también vamos a tener que saber cuánta gente se murió por no haber podido ser atendida por culpa del virus, ¿no? sí. Porque Sí, algo estaba que parece que hoy no importa, que no interesa para nada, pero bueno. Bueno, ahora, dentro de todo esto, creo que por ahora, no sé qué va a pasar en noviembre, pero por ahora no se usó mucho el tema de las vacunas. Como que no se pudo usar. Como que se decía, bueno, las PASO, el gobierno. Viste que es un desastre el tema electoral, ¿no? Sí, Es un sí, desastre, sí, no hay sí. propuesta, no hay nada. Pero se decía, bueno, vacunamos, hay un poco la propaganda del gobierno, que estamos saliendo, todo eso, Sí, pero parecería que no es el tema fundamental, y que el electorado, o que todos pensamos que la vacuna, en todo caso el problema fue por qué no la dieron antes y no hicieron todos los arreglos para darse la vacuna antes. Ahora ya está, claro. ahora todo el mundo tiene vacuna y nosotros también, y vamos a seguir teniendo vacuna. Bueno, pero aprovecho esto. ¿Cómo ve la cosa electoral? Uf. No, hacelo corto que se nos está yendo el programa. No, a ver, me parece que no, creo que la otra vez lo dije, me parece que no hay debates claros, que no se están discutiendo ideas y que se volvió, inclusive de sectores y tal vez partidos políticos que en general se caracterizan más justamente por llevar a sus spots de campaña y demás, por llevar propuestas. Todos de alguna manera están, digamos, como girando y yendo por el camino de hacer una campaña muy marketinera, muy de estamos vendiendo tal vez un producto. Mismo inclusive desde cuestiones estéticas y demás, pero sin meterme en eso y sin meterme en los spots en particular. Siento que justamente que no se venden propuestas y que se están vendiendo de alguna manera caras, y que inclusive en partidos políticos y en sectores que, como dije recién, que se caracterizaban por tratar de llevar debates y de plantear, bueno, vamos a llevar al Congreso tal debate, tal otra, o tal propuesta, mismo no hay propuestas, no hay ningún tipo de propuesta. Me parece como que se está yendo todo muy por ese lado, por muy el lado publicitario, muy por el lado de vender caras y de tal vez sostener en la política alguna gente que tal vez se volvieron por ahí como los representantes de distintos movimientos, distintos partidos, no sé. Es algo que se volvió, la verdad, que muy vacío de contenido, me parece. Igual en esto hay que decir, hoy lo escuchábamos a Ramal, y algunas cosas que dices es una propuesta interesante, cuando dice que se hace demagogia con los chicos, y es el único aparte que toma el tema de los jubilados, viste que no es un tema que no se ha tomado y él lo toma. Y algunos de los que pusimos acá de partidos chicos, que muchos ni van a llegar al 1,5%, Sí, y uno ve que por lo menos hay gente preparada que tiene algo para ofrecer, pero claro, pero no tiene el cuando entra en espacio. toda esta maraña, listo, o te tenés que alinear al rebaño, y Claro. entonces terminás discutiendo, pues te llevan a discutir cosas que realmente son intrascendentes, ¿no? Claro, es que ese es el problema también, porque, a ver, nosotros acá hablamos con un montón de candidatos y cada uno tuvo una buena cantidad de tiempo para, para que por lo menos el oyente pueda llegar a formar un perfil de esos candidatos. Si no los escuchan acá, ¿dónde ¿Qué? los sacan? Bien. Los mismo, inclusive los debates que arman, que meten a 10 candidatos, 15 candidatos en un programa de televisión de una hora, les dan 30 segundos o un minuto para hablar de un tema, terminan pisándose, se terminan interrumpiendo y terminan discutiendo de cualquier otra cosa,
y terminan inclusive chicaneándose, que mismo eso se termina festejando por el simple hecho de ser viral un ratito, ¿no? Por ejemplo, de discusiones, no sé, recuerdo que hasta hace poco en TN habían discutido, creo que Milei con Castañeira, y se estaban diciendo cualquier cosa. Claro. Castañera le gritaba, vos querés vos sos Videla o vos querés a Videla, y el otro le decía zurda no sé qué cosa. Claro. Y es como que después ese recorte, ese minuto es lo que termina circulando en las redes y es lo que terminan los mismos candidatos terminan promocionando para justamente que masivamente se forme como ese personaje. Entonces termina habiendo muy poco lugar para lo que hablábamos recién, para debates serios, para propuestas serias, para inclusive políticos serios, gente formada que, como vos decías recién, evidentemente la hay. Pero bueno, claro, en este juego termina quedando muy marginada esa gente y se le termina dando mucha más identidad a ciertos personajes, ¿no? Claro. Recién hablé de Milei, personaje insólito, pero bueno, está haciendo campaña así, seguramente haga una muy buena elección por todo este juego que es la política, porque se adaptó muy bien a eso. Claro, por eso yo que soy anacrónico para esto tengo la solución. La solución es que los partidos políticos, los candidatos que escriban las propuestas y que repartan en la calle propuestas. Yo estaba esperando que alguien en la calle me diera una propuesta, no la cara de Santoro, la cara de María Eugenia Vidal y la boleta. Bueno, 5 o 6 cositas me dio alguien del Frente de Izquierda, creo que de Izquierda Socialista, 5 cosas consignas, y es lo único que recibí. Después todo el resto y alguna cosa, generalidades de Alternativa Ciudadana, de gente ecologista, pero muy poco. Por ahí en algún momento se vuelve, porque esto creo que es mundial, se vuelve a darle prestigio a la política. Si antes no desapareció el mundo, ¿viste? Porque por ahí todavía en las próximas elecciones la cosa es toda peor. Se nos fue el tiempo, Camilo. Se fue todo. Y no ibas a hablar de... No tenemos ningún estreno. Voy a adelantar 2 cositas. Primero, la semana que viene vamos a tener un muy lindo festival de cine. La otra semana vamos a tener la nueva película de Clint Eastwood, evento mundial por excelencia. Una de las mejores personas vivas, Clint Eastwood. Y ya que estamos, un estreno que nos quedó hace un par de semanas. Película de Guy Ritchie, Justicia Implacable. Para los que les gusta el cine de acción, rompe un poco con los cánones del cine de acción y la van a pasar muy bien. Nada más que eso, es una gran película. Ya está, listo. La semana que viene hablamos bien de cine. Y bueno, la otra también. La semana que viene hablaremos de esta encuesta que se llama Paso. Nosotros nos vamos. Chau. Hasta la semana que viene. Espero que les haya gustado el programa que pudimos hacer hoy. Chau. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.